Secretaría de Educación Pública. El actual titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade, es un reconocido político con una sólida trayectoria. Ha sido varias veces secretario de Estado. Hombre profesional e inteligente que cohesiona talento y conocimientos para dirigir exitosamente las responsabilidades que le encomendaron. Acompáñeme a conocer de cerca su vida y trayectoria mientras nos adentramos en un interesante recorrido por el inmueble de la dependencia a su cargo. Político, economista y abogado, José Antonio Meade Curibeña nació en la Ciudad de México el 27 de febrero de 1969. Su extensa preparación comenzó en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, donde estudió la licenciatura en Economía. Posteriormente se graduó como licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Hizo un doctorado en Economía en la Universidad de Yale, donde se especializó en Finanzas Públicas y Economía Internacional. En 1997, a su regreso a México tras sus estudios, empezó a forjar una larga y sólida trayectoria. Fungió como director general de Planeación Financiera en la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. Después se desempeñó como secretario adjunto en el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. También fue director general de Banca y Ahorro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En el año 2002 fue nombrado director general de Banrural y a finales del 2006 coordinador de asesores del entonces secretario de Hacienda y Crédito Público, Agustín Carstens. En enero de 2008 se convirtió en subsecretario de Ingresos y en 2010 subsecretario de Hacienda y Crédito Público en la misma institución. A principios de 2011 asumió el cargo de secretario de Energía. Ese mismo año fue designado secretario de Hacienda y Crédito Público. En diciembre de 2012 fue nombrado secretario de Relaciones Exteriores y en 2015 secretario de Desarrollo Social. Desde el 7 de septiembre de 2016 es secretario de Hacienda y Crédito Público. José Antonio Meade, quien ha sido 5 veces secretario de Estado, también fue profesor de Economía en el ITAM y en la Universidad de Yale, y ha escrito destacados artículos en temas de microeconomía y análisis económico del derecho. Y tuve la fortuna desde que salí casi de la universidad, de ir encontrando oportunidades en este sector, en esta secretaría, en sus diferentes trincheras, y poco a poco ir desarrollando una trayectoria en donde recorrí prácticamente todo el escalafón, y en cada uno de ellos en la oportunidad de hacer equipo con funcionarios públicos de excepción, con gente muy talentosa, con jefes brillantes y comprometidos, con compañeros de trabajo conocedores y también con un gran sentido de responsabilidad y de amor y de pasión por México. Es un funcionario joven y su prestigio se ha forjado con empeño y disciplina a lo largo de los años. Es el único que ha sido 5 veces secretario de Estado de manera consecutiva, en 2 sexenios y con 2 partidos políticos distintos. Muchas gracias por recibirnos, señor secretario. Encantado, muy contento de que estés acá y que nos acompañes. Muchísimas gracias. Mira, la verdad es que un poco el espacio escenario empieza aquí. Aquí en esa parte, sí. Aquí está el directorio, y en el directorio se aprecian quienes han sido secretarios de Hacienda desde el México independiente hasta la fecha. Y son 4 placas, y lo interesante un poco al observarlas es que 3 de ellas explican nuestros primeros 70 años de vida independiente. Hubieron más de 120 secretarios de Hacienda. La estancia promedio de un secretario de Hacienda era de apenas 7 meses. Se ve que construir el país y sus finanzas públicas pues fue un trabajo muy complicado, muy difícil, de gran inestabilidad, y se aprecia en cambio ya en la última etapa más estabilidad tanto de las finanzas públicas como de quienes fueron titulares de la Secretaría. Entonces comparan literalmente 3 placas completas con media ya en la última etapa, que es un reflejo de un país que empieza poco a poco a consolidar sus finanzas, a consolidar su presencia internacional, su asertividad en la arena global, ya proyectado
sobre buenas finanzas, que es algo que no tuvimos en nuestros primeros años de vida independiente. Pero pásale aquí. Sí, y hay uno muy trascendente para la historia mexicana, don Antonio Ortiz Mena, ¿no? Bueno, si se va uno para atrás, hubieron varios secretarios muy importantes, fundacionales en el siglo XIX, pero también en el siglo XX hubieron algunos muy relevantes y llaman la atención varios, ¿no? Por ejemplo, después de la crisis del 29, en donde el país estaba necesitado de generar convicción, se le pidió a Plutarco Elías Calles, que ya había sido presidente, que asumiera las finanzas nacionales, que se fuera secretario de Hacienda después de haber sido presidente. Y el segundo secretario más longevo del siglo XX fue Eduardo Suárez. Él empieza secretario con el presidente Cárdenas, se queda la siguiente administración y es secretario casi 11 años. Sumados Eduardo Suárez y Ortiz Mena, por los dos suman casi 22 años, prácticamente un cuarto de siglo, los dos administraciones casi completas, pero de cada uno de ellos podemos recordar un episodio, alguna aportación a las finanzas públicas. A Carrillo Flores, que fue además también canciller, le tocó el Tribunal Fiscal. David Ibarra le tocó el IVA. El IVA es un impuesto que se incorpora apenas en nuestro escenario tributario en 1979, junto con el esquema de coordinación fiscal, la forma como nos ponemos de acuerdo la Federación con estados y municipios, data apenas del 79. De hecho, el impuesto sobre la renta apenas está cumpliendo 100 años. Lo introduce en México Pani como secretario. Y así como ellos, pues la transformación del país con Pedro Aspe, la desincorporación de la banca con Guillermo Ortiz. Pues a Agustín le toca enfrentar la crisis del 2008, Agustín y Ernesto Cordero, los dos secretarios con mucho temple, y a Luis le toca acompañar todo el proceso de transformación de las reformas estructurales desde la transversalidad que da la Secretaría de Hacienda. Pues pasamos al despacho. Esta es la galería de los secretarios. Que es una galería reciente, desde alguna perspectiva. Es un esfuerzo que se fue haciendo continuamente, en donde el secretario que se iba revelaba el cuadro del que lo había antecedido, se interrumpió por un tiempo, retomó la costumbre Chucho Silva Herzog, que la actualizó, y a partir de él, cada secretario ha develado el cuadro de su antecesor, y ahí están de quienes habíamos platicado. Está Eduardo Suárez, está Ortiz Mena, está Carrillo Flores, y alcanza uno a ver, que es un tema que habíamos comentado, secretarios transeccionales, menos secretarios discontinuos, para ver un secretario que regresa después de haberse ido. Sí tiene uno que regresarse algunos años atrás en la historia, pero no es inusual en nuestra historia que hayamos tenido secretarios que han servido en más de una administración. Y la parte reciente fue el trabajo de rescate de quienes fueron secretarios en el siglo XIX. Pues ahí tuvimos, en los primeros años, 120 secretarios. Se identificaron a los más emblemáticos para recoger un poco toda la tradición de servicio público en la Secretaría. Y de nuevo, cuando va uno viendo las historias de cada uno de ellos, se encuentran episodios interesantes. El quinto secretario de Hacienda, Zavala, fue, por ejemplo, fue vicepresidente de la República de Texas. Y está pues Matías Romero, está Limantur, están secretarios que fueron muy importantes en la historia de nuestras finanzas públicas. Su notable habilidad en las finanzas se presentó desde la universidad. En el Instituto Tecnológico Autónomo de México recibió mención honorífica en el Premio Nacional Tlacaelel de Consultoría Económica, con su tesis en la que analizó el impacto de la seguridad social y el tratamiento fiscal sobre los planes de pensiones privadas. Fue en la oficina donde se manejan las finanzas nacionales desde hace 130 años que José Antonio Meade nos compartió los momentos más importantes de su infancia y cómo descubre su vocación por servir a la gente. Proviene de una familia destacada en el país. Es nieto del abogado y escultor José Curibeña e hijo de Dionisio Meade, el destacado abogado y economista. Su madre, María, es pintora. Vengo pues, de una familia también integrada por servidores públicos, también de tradición hacendaria. Mi papá es economista y abogado de la UNAM, fue servidor público, lo sigue siendo, preside ahora la Fundación UNAM, trabaja en el Banco de México. Parte importante de su trayectoria fue en la Secretaría de Hacienda, en donde trabajó en diferentes lapsos,
en distintas áreas, trabajó en asuntos hacendarios internacionales, fue el director general de promoción fiscal. Entonces había una gran tradición en la familia de vinculación con el servicio público, en particular con la Secretaría de Hacienda. Mi mamá educadora, trabajó también mucho tiempo en el DIF. Entonces la casa se vivía con el ejemplo familiar, los valores del sector público y los valores y la importancia del servicio a los demás. Mi papá, hijo de un contador, tuvo ocho hermanos. Contador que le tocó, mi abuelo le tocó traer las primeras computadoras a México, unas computadoras Bull, las que todavía funcionaban con tarjetas. Le gustaba mucho el dominó y apuntábamos en esas tarjetas, de las que le sobraron muchas, varias partidas de dominó. Mi abuelo materno, hijo de inmigrante libanés, zacatecano, estudió al mismo tiempo artes plásticas y leyes, fue abogado bancario, fue abogado por muchos años de Bancomer, y durante su abogacía, durante su ejercicio profesional, siempre vinculado al arte, y se retira en 1979 para de tiempo completo dedicarse a las artes plásticas, a la escultura y a la pintura. Y de hecho, la Secretaría de Hacienda tiene una particularidad, permite que los artistas paguen impuestos en especie. Y eso quiere decir que tenemos, desde 1975, que es cuando el programa entró en vigor, a la fecha, pues, ejemplos de la obra plástica de prácticamente todos los artistas mexicanos que han tenido algún tipo de éxito comercial. En la Secretaría, en el patrimonio de la Secretaría, hay obras que fueron resultado del trabajo artístico de mi abuelo, y una de las obras es esta que tienen acá a la vista, y que está y que decora desde hace algunos años la oficina del secretario. Sí. ¿Y cómo fue su infancia? Mira, tengo 4 hermanos, somos 4 niños en la casa, con muy buenas oportunidades desde el punto de vista educativo. Mi papá y mi mamá muy comprometidos en la educación de ambos, la oportunidad de una educación bilingüe. Es una familia con 4 hombres, con 4 hermanos muy cercanos. Entre Juan Pedro, mi hermano menor, y yo hay apenas 4 años y medio. Entonces, pues éramos una familia unida, cercanas en edades, cercanas en aficiones. Compartimos cuarto pues mucho tiempo con cada uno de mis hermanos en diferentes etapas. Igual que mi papá, me toca después estudiar Economía y Derecho. A diferencia de él, que las dos las estudié en la UNAM, yo estudié Economía en el ITAM y Derecho en la UNAM. E igual que mi papá, pues una trayectoria de servicio público desde el principio. Prácticamente toda mi trayectoria profesional se ha desarrollado en el sector público, y buena parte de ello, y buena parte de esa trayectoria en el sector financiero público, en donde empecé trabajando dentro de la Comisión de Seguros y Fianzas, en el área de fianzas. Dentro del sector financiero público es difícil empezar más lejos. La combinación de las carreras, la combinación de la economía y pues el derecho era una combinación, yo creo, muy afortunada. El derecho le da a uno contexto, le da a uno orden, le da a uno un sentido de instituciones, le da a uno una intuición un poco de las reglas que operan y que definen los procesos, y la economía permite entender muy bien cuáles son los incentivos que ese conjunto de reglas pues van a traer consigo, y armonizaban muy bien, y me ha permitido, yo creo, siempre en los diferentes desempeños el encontrar una muy buena combinación de ambas profesiones para poder ir aportando, construyendo soluciones, diseñando política pública, y la Secretaría de Hacienda, que familiarmente pues, nos era cercana en los diálogos de la comida, en los debates en los que participaba mi papá. Yo que éramos de los pocos niños que cuando nos decían que cuando íbamos a salir de vacaciones, decíamos que apenas se aprobara la ley de ingresos. Pues la verdad es que fuera de las familias hacendarias, pues nadie a los 10 años sabía que había una ley de ingresos que se aprobaba en diciembre y que condicionaba las vocaciones de las familias hacendarias. Era sí un niño estudioso, sí un niño con afición por la lectura, era mucho mejor para los libros que para los deportes. Ciertamente la pasaba bien en la escuela.
no tenía grandes dotes atléticas, pero pues era socialmente capaz de participar en prácticamente cualquier deporte organizado sin hacer un ridículo muy grande. Es algo que me ha servido mucho, porque algo de lo que le pasa a los hacendarios es que los diferentes secretarios le van imponiendo su huella a la secretaría. Entonces, cuando Agustín era secretario, allá andábamos todos jugando béisbol, que es lo que a él le gustaba. Cuando Cordero era secretario, pues andábamos todos jugando fútbol, que es lo que a él le gustaba. Y afortunadamente en mi caso, lo más que le preocupa a los hacendarios es jugar dominó. Entonces les tocó un secretario bastante menos exigente en lo atlético y en lo deportivo. Sí. En ese tiempo, ¿qué es lo que más le ha llamado la atención como funcionario público? Desde que entra a Fianzas, a la compañía de Fianzas, hasta el momento. Bueno, entra la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, entonces de recién creación, en 1991. La presidía Ismael Gómez Gordillo, un abogado muy brillante, muy talentoso, fue subsecretario de Ingresos después. Tenía el vicepresidente de Desarrollo, era Juan Ignacio Gil Antón, un muy buen economista, muy brillante, con un gran sentido práctico y humano. El director general, que había sido mi maestro en la universidad, en el ITAMI, que es quien me invita, Fernando Solís Oberón, un economista destacado, brillante, después fue presidente de la CONSAR, y ahí también tuve la fortuna de que me invitara a colaborar. Pero lo interesante es que en cada espacio, en cada escala, enfrenta uno un reto, un problema. En esa época, el secretario era Pedro Aspe, y se fueron construyendo pactos sectoriales. Se juntaba el sector público y los empresarios de cada sector. Del sector financiero se escogió al sector asegurador. Se elaboraron matrices para ver desde el punto de vista de la oferta y desde el punto de vista de la demanda qué es lo que inhibía el desarrollo del sector y qué podíamos hacer juntos, autoridades y sector privado, para aumentar la presencia de un sector tan importante como el asegurador y que pudiera acercar productos y servicios a un mayor número de mexicanos. Ese era un problema muy práctico. Se detectaron una serie importante de acciones a las que se podía dar seguimiento, y periódicamente desde Hacienda, en una unidad que estaba a cargo entonces de Guillermo Barnes, se le daba seguimiento a esa matriz de compromisos y se iba instrumentando cada una de esas decisiones, y se podía medir el impacto que cada una tenía en aumentar la penetración del seguro. No hay en el gobierno trincheras pequeñas, no hay problemas triviales, y en cada escala, en cada nivel, pues el servidor público puede contribuir con un granito de arena, y ese granito de arena, si se traduce en que el sector afianzador funcione mejor, en que el sector asegurador tenga mayor penetración, el que la banca rural ponga en manos de los acreditados con mayor eficiencia un crédito, o que ponga en manos del sector incluso el proceso de intermediación financiera. Cada una de esas acciones transforma vidas, abre espacio de oportunidades, que es lo que es fascinante de ser sector público. Y yo creo que de repente pasamos por alto lo mucho que desde la trinchera del sector público cada funcionario en su nivel no solamente puede hacer, sino que hace en beneficio de ir mejorando el entorno de oportunidad de su país para esa generación y para las generaciones que vienen. El servicio público exige vocación, ofrece muchas satisfacciones, pero desde el servicio público son generaciones ya de mexicanos los que han contribuido desde su trinchera, en su especialidad, con múltiples decisiones todos los días, a ir construyendo un país que funciona cada vez mejor. José Antonio Meade es un hombre reconocido como uno de los más influyentes en el mundo. Sin embargo, es sencillo. Le gusta conducir su propio coche, es aficionado al cine y asiduo lector. José Antonio Meade ha desempeñado con éxito y compromiso un papel importante dentro del sector público mexicano. Ya sea en la Secretaría de Energía, Relaciones Exteriores, Desarrollo Social o Hacienda, queda de manifiesto su vocación de servicio. Durante el recorrido por los elegantes pasillos de la Secretaría de Hacienda, el inmueble construido en 1530 que albergó el antiguo Palacio del Arzobispado, el secretario José Antonio Meade nos explica temas fundamentales como las finanzas públicas y la relación entre México, Estados Unidos y Canadá.
Esta es realmente de las cosas muy amables, muy bonitas, muy sentidas de trabajar en el Palacio, pues que está imbuido de un sentido de historia. Esta que es la sala de juntas del secretario, pues, literalmente bajo los ojos de quienes fueron nuestros libertadores, de quienes pelearon en nuestra revolución, de quienes articularon nuestras leyes de reforma, trabajamos en la construcción de consensos y es muy útil para que no se nos olvide pues, el sentido de trascendencia de cada decisión que se toma en la Secretaría y que la sumamos con esa responsabilidad, con ese sentido de lo que estamos, de lo que nos fue confiado, de lo que se nos encargó. Y efectivamente, pues, el contexto de cada desempeño es diferente. En el caso mío no fue igual un momento que el otro. Los dos implicaron sus propios retos. Pues, nos tocó en un momento muy complicado, muy difícil. Por cierto, esta rotonda se dice que es el punto cero de la ciudad y que es a partir de aquí que se mide la distancia. Cuando las carreteras va uno viendo cuántos kilómetros son a la ciudad, es exactamente este punto, o por lo menos eso es lo que nos han dicho. 80 a Cuernavaca, 200 tantos a se mide de acá, dicen. O pues, si no es de acá, por lo menos debe ser muy cerca de acá. Este es un momento sí complicado, de gran incertidumbre, que exigió de parte del presidente pues, un gran liderazgo, una gran firmeza, un gran sentido de responsabilidad y en donde no estamos exentos ni de retos ni de incertidumbre hacia adelante, pero hemos venido caminando en la dirección de consolidar nuestras finanzas públicas, de poner al centro de cualquier otra consideración el que ese es el valor que debemos de cuidar. Así nos hemos conducido. Esa ha sido no solamente la instrucción, sino el liderazgo que en este tema el presidente ha venido acreditando. ¿Cómo se logró superar esa amenaza en el ánimo nacional, esa amenaza que en algún momento se sintió con Donald Trump? Mira, yo creo que es un tema en donde seguimos teniendo incertidumbre que se ha venido acotando en términos de riesgo por la vía del diálogo. La Cancillería, el canciller ha hecho un gran trabajo, el presidente pues ha hecho también un trabajo muy importante y en donde poco a poco han venido, yo creo, anclando esa incertidumbre dos temas fundamentales. Por un lado, las finanzas públicas, los fundamentos de nuestras finanzas públicas que son sanos, y por otro lado, pues los fundamentos de la relación entre México, Estados Unidos y Canadá, que es una relación importante, que es una relación profunda, que es una relación que genera prosperidad para los tres países. Yo creo que ha sido un trabajo de muchos, de los dos lados de la frontera, en los tres países, con un manejo del presidente, del canciller, de los equipos de las dos administraciones y de las dos sociedades que tienen mucho en juego en que el proceso de integración norteamericana camine bien. Sigue siendo un tema en donde tendremos episodios de incertidumbre hacia adelante, pero donde si cuidamos los buenos fundamentos de las finanzas públicas, que lo son estructuralmente, que no se han descuidado en ningún momento, y si cuidamos los buenos fundamentos también de esa relación, sabremos por la vía del diálogo seguramente encontrar un buen acuerdo. Sigue siendo un tema importante, pero es un tema en donde de nuevo pues, el trabajo de todos los participantes, el liderazgo del secretario de Economía, y en general el reconocimiento de que es una relación que para México es muy importante, pero que es una relación que para el proceso de integración norteamericana también es muy importante, pues nos ha venido ayudando a que la incertidumbre se empiece a acotar. Ahí sigue, es un tema pues que va a implicar un trabajo de gran compromiso, de mucho tiempo, ciertamente de gran complejidad técnica, pero yo creo que de nuevo el liderazgo del presidente, el compromiso, la claridad, la experiencia de los negociadores mexicanos encabezados por el secretario de Economía, pues habrá de ayudarnos a que lo llevemos a buen fin. Esta es una parte interesante de la exposición. Pues aquí está el artículo tercero, la educación pública, y lo que se buscó hacer en la exposición es ambientar cada artículo con algunos elementos gráficos que nos ayuden a ponerlo en contexto y pues nada más gráfico que las obras que luego fueron plasmadas en las portadas del libro de texto gratuito. Esto lo recordamos todos como la madre patria. Sí, así es, y este es el original. Entonces la verdad es que sí es una exposición bien interesante de recorrer
por lo que nos dice de nuestra historia, por lo que nos dice pues de los retos de ir construyendo instituciones y por la muy buena ambientación y curaduría que tiene la exposición, que la hace una exposición muy ágil, muy entretenida, muy didáctica y que nos ayuda a acordarnos cuáles fueron las luchas que se dieron para que se reconocieran en la Constitución una serie de derechos y es que esos derechos se fueran poco a poco en el tiempo desarrollando en instituciones. Y aquí vemos desde las de la educación pública, tenemos imágenes de la universidad, del Instituto Mexicano del Seguro Social, de Petróleos Mexicanos, del papel que ha tenido México, por ejemplo, en el asilo, de la forma como hemos venido garantizando los derechos a expresarse. Los números son muy favorables en este sexenio: generación de empleos, inversión, reformas estructurales, etcétera. ¿Qué ha faltado para dimensionar más la obra de este sexenio? Mira, la verdad es que yo creo que es un planteamiento bien interesante y que no es exclusivo de México. Si nosotros revisamos lo que ha venido pasando en otros países, pues en lo que va de la administración hemos visto 4 primeros ministros australianos, 3 primeros ministros italianos, vimos lo que pasó en el Reino Unido, lo que pasó en España, que estuvo casi un año sin gobierno, lo que ha pasado en países como Brasil y algunos otros, y todos tienen en común la necesidad, el reto, la dificultad de construir espacios de comunicación y de confianza entre gobierno y sociedad. La verdad es que las reformas se concibieron para entrar en vigor en un contexto mucho menos complicado del que enfrentamos, pero enfrentando un contexto bien complicado, las reformas han acreditado su valía. No se entiende México hoy sin la reforma fiscal que nos da salud en las finanzas públicas. No se entienden los 2.7 millones de empleos sin la reforma laboral. No se entiende el dinamismo del consumo sin esa creación de empleos, pero sin una reforma financiera que acompañara de un crédito sano, de más crédito y más barato que el que teníamos previo a ello. No se entiende el dinamismo y la resistencia de muchos sectores sin la reforma energética o la de telecomunicaciones. Esto es cada proceso de consenso, consensos que se construyeron con liderazgo y con generosidad, nos han abierto espacios de oportunidades que hoy redundan en una economía que acredita buenos números. Y siendo todo eso cierto, de todas maneras hace falta diálogo, hace falta cercanía, hace falta, y nos hemos quedado cortos a veces como gobierno en explicar y en dialogar, pero los resultados de las reformas son importantes, se pueden ver, se pueden sentir. En los últimos 6 años, la economía mexicana es casi 20% más grande, o ha crecido casi 20%. La verdad es que un crecimiento de casi 20% en un lapso breve, si bien las tasas de crecimiento no han sido las que nos gustaran, es una tasa de crecimiento bien robusta, muy parejita en términos de continuidad y de tiempo, y sí refleja pues, un país de otras dimensiones del que teníamos hace apenas 6 años. ¿Cómo avisora usted lo que resta de este año y el próximo, que es un año electoral y con vaivenes políticos singulares? Van a ser años de reto, van a ser años de incertidumbres algunas propias de la economía, incertidumbres que nos vienen de fuera, y ello nos obliga a redoblar esfuerzos para que lo que sí podemos controlar, para que donde podemos mandar señales de certeza, en la conducción sobre todo de las finanzas públicas lo vayamos haciendo. De ahí yo creo la importancia de la seriedad, del gran sentido de responsabilidad del presidente, de cuidar las finanzas públicas, de enfrentar con certidumbre, generando certidumbre, por la incertidumbre que hemos atravesado y la que seguiremos atravesando en los siguientes meses. Son épocas complicadas, son épocas que nos seguirán poniendo a prueba, pero es una prueba que nos ha encontrado bien pertrechados en las finanzas y con una economía estructuralmente a través de las reformas más resistente, más moderna, más flexible y con mayor capacidad de generar oportunidades. Hay juicios de conocedores que son muy favorables y para la gente en común, pues no se lo miden detalles tan pequeños en materia económica como la devaluación del peso o el tipo de cambio. Es un tema bien importante. O sea, hay precios en la economía que son muy relevantes como variable incluso de ajuste,
claramente lo es el tipo de cambio, claramente lo es el precio de los energéticos, y uno de los elementos que le dan a la economía mexicana esa flexibilidad es el que hemos venido moviéndonos desde hace ya mucho tiempo, pues de una economía de precios controlados a una economía de precios que se mueven con libertad y con flexibilidad. Y el tipo de cambio es una de esas variables de ajuste. El tipo de cambio responde a malas noticias, responde a un entorno complicado, pero también responde a buenas noticias y cuando el entorno mejora. Nos ha servido mucho al país el tener esta variable en el tipo de cambio para amortiguar muchos de los choques que nos vienen de fuera, y en general, mientras más flexibilidad en los procesos conforme a los cuales se fijan los precios, mientras menos distorsiones le vayamos introduciendo, mejor irá funcionando la economía. ¿El tipo de cambio es adecuado según su punto de vista? Mira, el tipo de cambio es el que resulta literalmente de miles de millones de transacciones y refleja pues, el mejor sentir del mercado con la mayor información disponible. Nosotros pensamos a principio de año que ese tipo de cambio estaba reflejando un escenario que era muy difícil que se diera y que estaba muy lejos de los fundamentales de la economía de México. Y poco a poco el tipo de cambio se fue regresando para estar hoy más cerca de esos fundamentales. Hacia adelante su dinámica dependerá del entorno que vayamos enfrentando, de los retos que se nos vayan poniendo por delante, y tocará en buena medida tratar de enfrentar esos retos siguiendo trabajando en cuidar esos buenos fundamentales, ese buen orden de las finanzas públicas que probaron de nuevo su valía y probaron de nuevo por qué conviene seguirlas cuidando. Sí. Una de las partes en que ha tenido mucho éxito en este sexenio de Hacienda y sobre todo bajo su gestión es la recaudación. Aquí se recaudaba, aquí es la tesorería. Esta es la tesorería. Mira, ahí sí hay que reconocerle mucho mérito a la reforma fiscal, a la que impulsó el presidente Peña Nieto, a la que concibió el secretario Videgaray, y acreditarle valía en un contexto bien difícil. En 2014, hace apenas 2 años, el entonces secretario amaneció el año con el precio del petróleo arriba de 100 y lo terminó con el precio del petróleo abajo de 50. Y hace 1 año y unos meses, en febrero del 2016, el precio del petróleo era de $18. Esto es, en un lapso de apenas 14 meses, perdió el 80% de su valor. México perdió 5 puntos del PIB de recaudación y lo sustituyó gracias a la reforma hacendaria. Y ahí yo creo que hubo virtud en el diseño de la reforma y hubo virtud también en la forma como se implementó en la administración tributaria, que este año cumple 20 años y que ha tenido en esta administración a 2 titulares muy talentosos, Aristóteles Núñez y Osvaldo Santín, que han sabido implementar la reforma de forma tal que en un marco en donde México pierde una parte muy importante. Estamos hablando de un ingreso petrolero que la última vez que yo fui secretario en el 2012 era 40% del ingreso público y que ahora, este año que termine, va a ser probablemente cercano al 15%. O sea, perdimos la tercera parte de esos ingresos en un lapso muy breve y lo pudimos sobrellevar en buena medida por una reforma fiscal que se hizo a tiempo y que nos dio una gran capacidad recaudatoria y nos la dio por la vía de ampliar de manera muy importante la base. Hoy son muchos más los mexicanos que contribuyen al gasto público y son muchos más los servicios que se le ofrecen a esos mexicanos desde la administración tributaria. En este ciclo de recaudación que terminó, prácticamente 1 de cada 2 asalariados tuvieron su declaración prellenada y no le hicieron ningún cambio al tiempo de declarar. Hubieron algunos que le hicieron pequeñas modificaciones y ajustes, pero prácticamente el 100% la entregó por la vía electrónica y utilizó el formato prellenado que le dio el SAT. Y este año, además de los asalariados, pusimos a disposición un producto que va a prellenar las declaraciones de las personas morales, de los pequeños y medianas empresas, de las pymes, y les va a elaborar incluso su contabilidad, no solamente ya permitiéndoles cumplir con
pues, con su obligación de aportar al gasto público, sino incluso el que con la información que nos dieron podamos ayudarles a hacer su propia contabilidad. Sí fue una reforma importante en todo sentido, en ampliar la base, en fortalecer el ingreso público, pero también en dar los mejores elementos para dar una mejor atención al contribuyente. ¿Y la siempre la podemos simplificación? mejorar, pero hemos avanzado de forma muy relevante. La pasión por lo que hace y el compromiso con los mexicanos y las instituciones lo han llevado a tener un crecimiento exponencial en su carrera. Le agradezco su atención y lo invito para que nos acompañe en la próxima emisión para conocer, en corto, a otro destacado mexicano que está moviendo a México. Secretaría de Educación Pública.